Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando la noche del primer día de la semana. Se terminó el Shabbat, eso le llamamos Adala Shabbat, la partición del Shabbat. Bueno, hemos vivido una semana especial, una semana de mucho aprendizaje, la semana de la contabilidad emocional, la semana del Emor, se llama en hebreo decir, o Omer, contar. Las mismas letras con sonidos diferentes, contar de cuento, de contar una historia, de decir, y contar de llevar la contabilidad. Bueno, estamos en el día 31, la noche del día 31 de la cuenta del Sefirot Omer, la cuenta de las gavillas. Y como no es una cuenta de los días en el calendario, ni el tiempo que se mide con el reloj, sino lo que sucede dentro en nuestras emociones, entonces aprovechamos para ubicar el trabajo en la emoción que despierta cuando hace uno ese recorrido interno en la cuenta del Sefirot Omer. Durante estos 49 días, el día 50, pues estamos listos para que esas lenguas de fuego circulen como llamas desde el infinito, trayendo una nueva manera de ser. En Shavuot, en la fiesta de las bodas con el Todopoderoso, el Omer es un Emor, o sea, el contar es una cuenta, una contabilidad no matemática de los días del calendario, es una cuenta de lo que sucede dentro. Entonces hay que darle orden a esa emoción para volver a la única emoción, a la emoción del amor. Es como una terapia psicoemocional para el alma. Es un trabajo en el interior, un trabajo para depurar el alma. Entonces, bueno, continuamos con las dobles porciones. En esta semana tenemos doble porción de las parashot. Concluimos el libro de Vayikra o Levíticos con la porción número 32 y 33. Se llama Bejar en el monte y Bejucotaim en mis leyes. La primera es la porción Bejar en el monte, que es la porción de la provisión. Y la segunda, pues, estar en las leyes. Es precisamente la conclusión de todo, vivir en las leyes. Bueno, por eso esta porción Bejar es la porción del sustento. Y para sostener el sustento, pues hay leyes. Entonces, terminamos esa conexión entre lo humano y lo divino con el libro Vayikra y llamó. Ahora aprovechamos esta oportunidad para establecer que el uso de la inteligencia artificial para despertar la conciencia solo nos lleva a seguir buscando afuera lo que debemos de encontrar dentro. Porque la inteligencia artificial no siente lo que tú sientes. O sea, no tiene emoción, no tiene acorde, misericordia, tiene información. Entonces es muy efectiva para los programas de ingeniería, para los sistemas de riego, para los semáforos, para cuántas cosas no se pueden usar con la inteligencia artificial eficientemente en el mundo exterior. Pero para el mundo interior no funciona, porque precisamente no tiene lo que tiene el Creador con la cual nos hizo a nosotros. No tiene misericordia, no siente, porque simplemente son informaciones, no hay emoción. Pues entonces no existe el amor, porque la emoción del amor es la única emoción. Más vale pues el que no la obtenga, le produce miedo. Entonces reflexionar en esta ayuda de personas que buscan esa inteligencia artificial para medir sus emociones. Pues es como el sacerdote de la religión tradicional que le prohíben casarse y ahora da terapias sobre matrimonios. Nunca la ha vivido, nunca lo ha sentido, nunca lo ha experimentado. Y lo que usted no ejercita no lo conoce. O sea, por eso tener intimidad entre esposo y esposa se llama conocer. Y el que no ha tenido esa intimidad, pues no lo conoce. Y allí es allí donde está la vida. Entonces, no conoce la vida. Porque no conoce ese hacerse uno
el padre y el hijo hacerse uno, el esposo y la esposa hacerse uno, el creador y la creación hacerse una, y ese puente lo establece el sacerdocio. Entonces, bueno, hay que darle al César lo que es del César y a Yahweh lo que es de Yahweh. Por eso, no terminar idiotizándonos con las ideas de lo que es efectivo para que funcione el mundo exterior, pero por determinado tiempo. Lo que es seguro, confiable y que es para siempre es lo que generamos en el interior. Entonces, pues no nos dejemos engañar de crear necesidades del mundo exterior, evitando ese viaje interior. Y es así cuando pues podemos entrar a analizar este día 31 de la cuenta del Sefirot Omer, cuando la espiga del Típer, el resplandor, el rayo de luz, viene a la gavilla de el Hod, lo que se conoce como honra o humildad y mansedumbre. Entonces, si no aprendemos a ser mansos y humildes, no hallará reposo para nuestra alma. Y eso solamente se vive en la experiencia, en la práctica, porque hace el maestro. Entonces lo que tenemos, no lo tenemos por trabajar duro. Lo que tenemos llegó de la corona de gloria, se le llama en el hebreo Keter. Y ese Keter es el monte más elevado, no porque sea la montaña del Everest, sino lo que representa simbólicamente el monte Sinai, o el monte de la matanza, que es lo que quiere decir Sinai, o el monte Oret, monte de Elohim. Entonces, pues se muere a un pensamiento animal, a una naturaleza animal, y se nace a la naturaleza divina. Cuando se accede a la información que se emana de ese monte más elevado, que es la mente del Creador. Porque la palabra Har, en hebreo, quiere decir monte, montaña alta por su nieve, pero también quiere decir pensamiento. Los pensamientos más elevados, no hay pensamientos más elevados que los pensamientos del Elión, del Altísimo. Nadie puede estar por encima de esas ideas, porque son las ideas más elevadas, y cuando hacemos frecuencia, entramos a vibrar en la frecuencia de los pensamientos más elevados, es cuando ponemos por obra su palabra, cuando ponemos en acción sus leyes. Entonces, esta porción Behar, la primera de las dos, es la más corta de todas las porciones de las Escrituras. Esdras y Nehemías, los profetas de la deportación a Babilonia en el regreso, establecieron ese orden en la sabiduría que el Eterno les dio a través de su Espíritu. Y entonces por eso no tienen un orden cronológico. Esto sucedió antes incluso de Kadochín y antes de Emor, antes de las dos porciones que estudiamos, antes de saber qué es ser santo y cómo contar el establecer la santidad. Entonces, de lo contrario, pues no hubiéramos alcanzado la información de ser santos, porque Behar pues es en el monte de Elohim, y ahí primero hay que estar para conocer el lugar, y ahí es donde emana toda la sabiduría. O sea, que quiere decir que primero se estuvo en Behar, en el monte, y en las leyes, y luego se aplicaron. Entonces, por allá desde el monte Sinaí llega la instrucción para la vida, la Torah. Behar es la porción, o en el monte la porción del sustento, porque todo se origina en la mente. La mente tiene sustento infinito, porque la mente no tiene, es luz, cuando avivamos el fuego del Espíritu, guardando sus leyes, las leyes del Todopoderoso. Allí se convierten en una fuente, en el sustento. Entonces allí no hay riqueza ni abundancia, es solamente el sustento, lo que sustenta todo, lo que sustenta la riqueza, la abundancia, la sobreabundancia. Una cosa es tener abundantemente y sobreabundantemente, y otra cosa es tenerlo todo. Bueno, tenerlo todo está en la mente del Creador, y a eso se llama Behar, monte, monte de Elohim, entonces, o monte de Dios. Ya dijimos, Har en hebreo significa monte o cordillera, o elevar o surgir hacia arriba,
y también quiere decir pensamientos o fundamentos. Entonces, un pensamiento elevado es no robar, no matar, pues no los pensamientos de Elohim. Entonces, tenemos doble porción, tenemos la cuenta del Omer en esta semana, hoy estamos en el día 31, y la noche de mañana para el día lunes, el 32, y el 33, un día muy emblemático, el Shelosh Sheloshim, o aposento alto, 33, Lang, Lamed y Gimel, Lang, Omer, o el día 33 del Omer, cuando murieron los 24.000 discípulos del Rabino Akiva, porque tenían muchísimo conocimiento, muchísima información, aprendieron muchísimo, pero no se amaban entre ellos. No pusieron en práctica lo que 150 años antes ya lo había dicho nuestro Mesías Yeshua. Un mandamiento nuevo os doy, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Entonces es tan importante la porción Bejar que en la concordancia de los textos, el monte de Elohim, aparece en la lectura de los profetas, en la Dalá de los profetas, aparece la lectura del rollo de Isaías 61. Esta fue la porción donde Yeshua abrió el rollo, Lepatá. Lepatá es interpretar, o abrir el rollo, o hacer entender, o traducir, es lo que se llaman los chofer o los jajanim, que no son una casa de cambio, son intérpretes. Un intérprete es aquel que está conectado, conoce el mundo que interpreta y se lo enseña a otro que no lo conoce. Y eso se conoce como el Lepatá. Y abriendo el rollo, abrir el rollo. Y ubicó el texto de Isaías 61 donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Eso es Bejar, eso es el monte más elevado de todos los montes. Que el Espíritu del Eterno llene tu mente, tu corazón, para que traiga libertad a los cautivos y sanidad a los quebrantados de corazón. Y quite el manto de tristeza y ponga el manto de alegría. Y venga precisamente el año agradable del Señor, el año del jubileo. Esta porción es donde está la explicación del año del jubileo, que vamos a estar explicando en el transcurso de la semana, de lo que se trata el monte Sinaí. Dice que habló el Eterno en el monte Sinaí a los hijos de Israel: cuando hayas entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. Ahí viene: 6 años sembrará tu tierra y 6 años podarás tu viña. Eso es lo que se llama el año Shemitá. Al 7º la tierra guardará reposo. Ese es el año Shemitá, donde hay como un reseteo de la tierra, que es nuestro cuerpo. Por eso cada célula de nuestro cuerpo dura 7 años exactamente. Dentro de 7 años ninguna de las células de tu cuerpo es la misma, ya todas se renovaron. Y a eso se le llama el año Shemitá. Y cuando se cumple el 7 de 7, o sea, al año 49, al año 50 se le llama el año del jubileo. Jubileo en hebreo es Yobel. Y Yobel es el sonido que se escucha cuando se hace tañir el shofar. Y al traducirlo, esa frecuencia, ese sonido, el Yobel, significa palabra rema, palabra que vibra directamente desde el corazón. Cuando eso sucede, entonces aparece un jubileo, como el pensionado, no porque no le alcanza la pensión, sino que está jubilado para todo. Te entregan todo lo que habías perdido, lo que te habían quitado. Entonces Yeshua trae el año agradable al Señor, el año del jubileo. Por eso es la porción del sustento. Y ahora, para sostener ese sustento, viene Bejucotán, en mis leyes. Entonces tenemos tremenda semana. Cada semana pues tenemos algo más, un desafío mayor, y entonces viene pues esa libertad del cautivo y el regreso a la seguridad, a la certeza. El jubileo viene de allí, de jubilado. Es cuando ya no tenemos que esforzarnos, porque ya tenemos el poder creativo y declaramos la palabra, y eso aparece. Aparece cuando tu palabra está alineada con tu emoción
y con lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Ese es un reseteo, ese es un jubileo, ese es un Yobel. Ese en sí es el sonido del chofar. Entonces, pues, la pregunta es: ¿de quién es la tierra? Tú eres responsable de tu cuerpo, que representa la tierra. Entonces viene ese rescate de la ley del jubileo, y entonces, bueno, aparecen las ciudades de los levitas, aparecen las leyes sobre los préstamos, porque obviamente, ¿qué nos esclavizó? Una deuda. Entonces, crean con inteligencia artificial, crean un sistema monetario, político, religioso, económico y científico, y establecen paradigmas para generar el sistema de este mundo, o el orden mundial, que esclaviza a todos los que no son libres, buscando el dinero en lugar de manifestar la riqueza. Podemos tener una reflexión. ¿Cuánto dinero le prestó la banca mundial? ¿O qué vacunas le entregaron al creador cuando fue a hacer todo el universo? ¿Con cuánto dinero necesitó? Ni siquiera un céntimo. Porque él no solamente creó todo el universo, sino esa energía de abundancia y de prosperidad que atrae como un imán la riqueza, incluyendo al oro, la plata y el dinero como tal. Entonces, si salimos del engaño, podemos ir y comprar sin dinero. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, Yahweh, para libertar a los cautivos y sanar a los quebrantados de corazón, para quitar el manto de tristeza y poner el manto de alegría, para que llegue el año agradable del Señor, el año del jubileo, el año de la restitución de todo. Si lo teníamos todo y lo perdimos todo, entonces ahora nos lo regresan todo, no solo una parte, como el hijo pródigo, que reclamó su parte y se le terminó, porque era una parte. Pero cuando tú sabes que lo tienes todo, ya estás jubilado. No tienes necesidad de cumplir la edad de jubilación, para que ya está muy viejito y ya no trabaja, entonces, ni tampoco aportar día a día con esfuerzo, que no pago la pensión, le faltan semanas, ya no te falta nada. Ya estás jubilado en el jubileo. Porque ahora solamente no de pan vivirá el hombre, ni de ganarse el pan con el sudor de la frente, sino de toda palabra que sale de la boca de Elohim, con esa fuerza del Espíritu que genera un nacimiento de nuevo. Abre el rollo. Como Yeshua. ¿Por qué le iban a dar tierra? Porque el sistema no le conviene que usted deje de pensar que no necesita ni el político, ni el científico, no necesita ni la religión, no necesita absolutamente nada de los paradigmas de este mundo, ni la ciencia, ni la inteligencia, no necesita nada, porque dentro de ti está todo. Cuando tú te das cuenta, entonces la política, la ciencia, la religión ¿cómo se llama? Esos cuatro paradigmas: el poder, que es la política, el saber, que es la ciencia, el tener, que es la economía, y el deber o no deber, que es la religión. Ahora no las necesitas, te sirven. Entonces dejas de ser esclavo, dejas de ser siervo de esos paradigmas de este mundo y empiezas a disfrutar con gozo y alegría como un jubilado, la ley del jubileo, por el poder del Espíritu de vida. Solamente sostener esas leyes. Hay una ley infalible que dice: todo lo que el hombre piensa, eso es. Todo lo que el hombre cree, eso es. Y ahora cree que el Espíritu del Señor está sobre ti, porque ha traído el año del jubileo, el año agradable al Señor. Bueno, entonces al terminar decimos Shavuot Tov, feliz fin de semana,